Días, mi nombre es Jorge Núñez, editor y gestor cultural, encargado de la participación de Chile. Y bueno, hoy estamos en Liber, en el tercer y último día. Agradecemos por todo esto hoy día, estas jornadas profesionales y de autoras y de autores que han estado bastante interesantes estos días. Agradecemos a la Embajada de Chile y al Ministerio de las Culturas y también a la organización de Liber por todo el apoyo que hemos recibido estos días y la acogida que hemos tenido. Hoy vamos a conversar con dos nombres muy importantes de la poesía chilena, Andrés Morales y Ernesto Pfeiffer. Está bien pronunciado, ¿no? Lo puedes pronunciar como quieras. Pereira, Farfán. Eso. Y la idea es que podamos de alguna u otra forma tener un diálogo con tres preguntas que entre ellos se pueden reformular nuevas preguntas sobre el origen o sea, sobre ciertas cuestiones del origen de la poesía chilena, ¿no? Entonces ahora me voy a remitir a las biografías de cada uno. Andrés Morales nació en Santiago el 62, es licenciado en literatura por la Universidad de Chile y doctor en filosofía y letras, con mención en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado 30 libros de poesía, su obra poética se encuentra parcialmente traducida a 16 idiomas y ha sido incluida en más de 60 antologías en un gran número de revistas literarias nacionales y extranjeras. Destacan Ya está. bueno, destacan reconocimientos como el Premio Neruda, el Premio Hispanoamericano Andrés Bello. Podría seguir. Así que, bueno, gracias Andrés por acompañarnos y está también Andrés. Gracias a ustedes. Ernesto Pfeiffer, editor, doctor en literatura por la Universidad Católica, estudioso de la literatura chilena, de la poesía chilena. Ha sido editor en el año 2010, si no me equivoco, de Ediciones Pfeiffer, y el año 2012 fuiste editor general de la Universidad de Valparaíso, en donde se destacan libros que editaste de Violeta Parra, de Gabriela Mistral, que hoy día vamos a hablar un poco de ella, entre otros, y también dentro de tus talleres literarios has contribuido a la formación de poetas. Y últimamente has hecho varios talleres, si no me equivoco, en talleres de bolsillo, y vives en Madrid. Bueno, Andrés también vive en Madrid, ambos viven acá, así que nada, bueno, Andrés, Ernesto, muchas gracias. Bueno, una primera pregunta, un poco para ir como calentando este momento. Perdón, acá está. En la historia de la poesía chilena hay una herencia de alguna u otra forma desde la autopublicación. Lo hizo Pablo Neruda en Crepúsculo, lo hizo Vicente Huidobro. Tengo entendido que uno de sus primeros libros fue una tirada pequeña y que fue recibida pagada por su familia, y podríamos dar muchos otros ejemplos de eso. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes ven que este ejercicio es un ejercicio de resistencia o vanguardia estética o ir en contra de algo? Un poco que pudiesen debatir sobre ese origen de grandes poetas que imprimieron este ejercicio. Cualquiera. ¿Ernesto? Sí. Tú eres editor, así que puedes empezar con eso. Autoediciones. Ediciones del Yo. Recuerdo a Enrique Lin que hizo eso. Me encanta lo de la autoedición porque también es una autocreación, una manera también de... Me encanta que los poetas creaban editoriales, creaban nombres, creaban logos, incluso dibujos. Braulio Arenas hizo unos 11 o 12 sellos para cada una de las traducciones que hacía de las ediciones. Primero era Mandrágora, y luego era Dédalo, y luego era Gradiva, y otros nombres más. Entonces, esto de la creatividad al servicio de la autoedición, pero la autoedición también como una propuesta estética, también política, también de
de poder abrirse espacio y la creatividad en la materialidad. Hay casos, recuerdo que el primer caso que a mí me impactó fue ver Para Ángeles y Gorriones, la primera edición de Tellier, y leer Ediciones Puelche. Y claro, era el nombre que él le puso a esa edición, pero ya el llamarlo Ediciones Puelche, que este viento de parte del sur es muy hermoso, muy poético como parte ya del poema, la editorial, parte del libro. Y luego Floridor Pérez, a quien he estado recordando mucho últimamente, y lo veo de repente en la calle, se me aparece un gran maestro, un gran profesor, alguien que me enseñó mucho de ediciones, tenía una biblioteca agrupada por editoriales. Entonces las autoediciones tenían un sector. Eso me llamaba mucho la atención, la ordenaba por las editoriales y no por tema, obviamente, poesía. Y él cuando publicó el libro sobre su nieta que falleció, se le muere la nieta a Floridor Pérez, publica Tristura y le coloca en la portada, y es la única vez que lo he visto, autoedición. Y él dijo, este libro no podía esperar que los tiempos de una editorial, y que eso, Andrés, yo creo que también puedes decir algo, sí, claro. Y lo publica como autoedición, este libro hermoso, Tristura, de Floridor Pérez. Eso, algunas cosas. Bueno, yo te diría que es una tradición en la poesía chilena. Tú mismo hablabas de Crepusculario, que fue además financiado parte por Alone, por varias personas, o sea, no fue solamente una autoedición, sino que también los críticos y amigos financiaron. Yo creo que es una tradición en la poesía chilena. ¿Por qué? Porque, y lo digo a excepción de Ernesto Pfeiffer, que está aquí, que es un muy buen editor de poesía, pero no, es que ha hecho, bueno, ediciones de todos los buenos poetas chilenos, ha editado el mismo Floridor y a muchos más, ¿no? Pero muchas editoriales no se han concentrado en la poesía chilena, contrariamente a lo que uno podría pensar, que la poesía chilena es un material extraordinario para las editoriales, pero no tienen fe, evidentemente. Y las editoriales en Chile, sobre todo en la época de la dictadura, estuvieron rotas, estuvieron desfinanciadas. Rara vez alguien apostaba por alguien. Entonces, me acuerdo de los primeros libros de Jorge Montalegre, de Rodrigo Lira, de Armando Rubio, todos han sido de alguna forma u otra autoediciones. Y lo que hacían los poetas y los editores, entre comillas, que muchas veces eran poetas también, era ponerle un nombre como Puelche, como ediciones del Organillo, el Ornitorrinco. El Ornitorrinco, exacto. Entonces era muy divertido porque esas ediciones tenían a veces 2 libros en toda la colección, o sea, no eran más que 2 libros. Y esto pasaba también con las revistas que eran autofinanciadas, La Castaña, El Organillo, La Gota Pura, en fin, que no tenían ninguna trascendencia ni en kioscos ni nada, porque además estábamos fregados por la circulación limitada que nos ponía, ¿no es cierto?, la dictadura. Eso floreció mucho. Contrariamente a lo que se ha dicho del apagón cultural y todo esto, yo pienso que en los años de la dictadura se hicieron revistas, se hicieron editoriales, se publicaron libros. Hubo un estallido interno, digámoslo, cultural extraordinariamente potente. Otra cosa es que Lafourcade u otros hayan hablado de un apagón cultural. Yo no lo creo así. Mi generación fue muy pródiga. Hablo de la generación del 80 u 87, ¿no? Que es la generación que me toca a mí, con personas como Zurita, como Lira, como Bárbara Delano, como Rubio, como, en fin, muchos más, ¿no? Eduardo Llanos, en fin, me quedaría corto. Pero yo creo que eso es un fenómeno, es una enfermedad de la poesía chilena, buscar editor, la búsqueda del editor. Muy rara vez, como digo, el caso de Ernesto es señero, pero muy rara vez se publican cosas que sean gestionadas por los editores. Generalmente eran libros financiados por los propios autores, ¿no? Y veo cosas hermosas que está sacando este hombre aquí. Sí, eso te quería preguntar, Ernesto. ¿Qué nos traes entre manos? Sí, es que hay algo muy curioso que estaba pensando en estos días, siempre que hay un poeta que en su época
fue interpretado como el mejor poeta de la época, y luego en la época siguiente, en la generación siguiente, o varias generaciones después, aparecen los otros poetas que se transforman en los más importantes, esa alternancia, y este caso de Raquel Jodorowsky, que su primer libro, y este es un detalle que lo he visto varias veces, cuando las editoriales no querían funcionar como editoriales, sino desmarcarse de lo que estaban publicando, algo que es muy feo. Imprenta fulanita. Entonces, este es Imprenta Nacimiento, para no ser de la editorial Nacimiento. Carlos George Nacimiento, que se ha celebrado mucho su legado, pero aquí no tenía fe en Raquel. Pero aquí claramente no tenía fe. También me tocó ver a una poeta contemporánea, que es Alejandra del Río, que publica un premio, y la editorial era publicar por una editorial, que no la vamos a nombrar, pero va a quedar como el príncipe de las fotocopias, ese editor, de los 90. Entonces, de los 90 y 2000. Se ríe Jorge. Entonces, eso va a quedar... publica ella, gana este premio, publica, y al final se coloca: esta editorial solamente ha actuado como imprenta. Qué mala. Entonces, hay como una historia que reconstruir de esta editorial actuando de imprenta también. Bueno, la siguiente pregunta, también en virtud del tiempo, y un poco para seguir en esta corriente. Bueno, se dice que es más fácil vender narrativa en el extranjero que poesía. Hay diferentes fenómenos, entre ellos el boom latinoamericano, quizá el más reciente, con más estudio posterior, también la influencia de las agencias, etcétera. Y la poesía tiene ediciones más bajas y una ruta más marginal de alguna u otra forma. Pero la historia, y hasta el día de hoy, yo vivo en Madrid desde enero de 2022, nos dice que la imagen país, la internacionalización de Chile es más conocida por su poesía. Entonces tenemos 2 premios Nobel, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Mercado versus qué? Legitimidad. Yo creo que hoy día el mercado, hablar de mercado en poesía es casi ridículo. Como la industria naranja. Claro. O sea, ¿qué mercado? O sea, ¿cuántos libros vende uno como poeta al año? 2, 3, 5, la mayoría los regalas. Porque evidentemente, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a quedar con la edición completa en tu casa si que te la regala la editorial, cosa que no hace. Entonces, evidentemente, mercado para la poesía no hay. Hay que ser, ni en Chile, sí hay, digamos, un escaso público que a veces va y compra, ¿no? Pero es muy menor, no se puede ni comparar con la novela o con el cuento, incluso hasta con el teatro. Yo creo que vende más el teatro que la poesía de repente, no lo sé. Pero yo creo que ahí es incomparable, digamos, primero, las tiradas. ¿Cuántos libros sacas por edición? ¿500 libros? ¿300 libros? ¿1000 libros? Muy poca tirada. Además, hay que pensar en todo lo que significan las redes. Hoy día hay páginas web, hay blogs, está Facebook, la gente publica mucho por ahí también. O sea, hay que entender que hay otros medios también para publicar. Entonces, de hecho, cuando te presentas a un concurso te dicen que no haya sido publicado ni impreso ni electrónicamente, ¿no? Digital, claro. Ni digital. Entonces, o sea, vale también esa impresión, digamos, entre comillas, impresión, esa difusión de la obra. Entonces, yo creo que, claro, Chile, por supuesto, es visto mucho más como país de poetas. Ahora tenemos un candidato al Nobel que hoy día se va a saber, a la 1 de la tarde dicen que se va a saber más o menos, y dicen que puede ganar Zurita, ¿no? Imagínense. Diamel Sí, ¿no? Pero hablando de la poesía, ¿no? Ahora, hay una cosa, tampoco hay crítica mucha sobre la poesía. Y esto pasaba en algunos suplementos culturales que ahora prácticamente no existen en Chile, que las editoriales, las grandes editoriales, Planeta, Mondadori, pagaban los suplementos. ¿Y qué es lo que querían? Que les criticaran sus libros, sus novelas, qué es lo que vende. ¿Tú crees que Planeta iba a publicar poesía? Nunca va a publicar poesía. Creo que publicó un libro de Teresa Calderón hace un montón de años, Género Femenino. Y nunca más publicó poesía. O habrá publicado un par de libros más. No seamos ingenuos, si la poesía ya no es lo que era antes, hace 2 siglos atrás, ¿no?
Y mi pregunta, o sea, que me parece todo excelente lo que me dijiste, pero ¿por qué razón crees que aún hasta el día de hoy persiste esa imagen? Porque claro, Chile, país de poetas. ¿por qué hasta el día de hoy? ¿Qué pasa ahí? Yo no sé si la cordillera Los Andes, la leche, no sé, no, la mantequilla chilena, no sé, algo tiene, ¿no? Algo tiene ese país que produce casi como arroneo, ¿no? Poetas y poetas y poetas. Algunos buenos, otros más o menos, y otros muy malos también, porque levanta una piedra y salen 5. Pero es verdad, ¿no? Entonces, algo tiene Chile, ¿no? No sé si es su insularidad, desierto, mar, montaña, Antártica, en fin, no lo tengo claro, ¿no? Pero es un país como Irlanda también, otro país que también ha dado montones de poetas, ¿no? Irlanda es un país extraordinariamente rico en poesía. No lo sé, hay algo extraño. Pero también colabora mucho el hecho de que hayan 2 premios Nobel y de la altura de Mistral y Neruda, que se arrogan la voz del continente también. ¿Ah? O sea, Neruda dice, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Bueno, muy bien, él tiene la voz del continente y la Mistral también lo hace de una manera menos portentosa, digámoslo así. Sí, la tenacidad con la que los poetas difunden su obra. Pienso en Pablo de Roca, que para mí es como el Claro. referente, el primer editor independiente como lo entendemos ahora, con la editorial Multitud, que sacaba una revista que cuando uno ve esos números de 200 páginas, arte, ciencia, cultura, humanidades, o sea, englobaba a todo, con ilustradores, con traducciones, con entrevistas inéditas. O sea, el trabajo que tiene que haber sido de hacer eso desde, para alguien que nació en Licantén, hacer toda esa gesta heroica y de promover sus libros por todo el territorio, intercambiándolos por alojamiento, por comida, después replegándose en la imprenta, encuadernando, escribiendo, ilustrando. O sea, es un trabajo descomunal y esa tenacidad yo la he visto mucho, que a veces molesta. Yo tenía una broma con los poetas inéditos, que tenía miedo de morir asesinado por un poeta inédito que quería publicar, porque el poeta inédito quiere ser publicado. Y el editor también es un poeta inédito y al final son todos peligrosos, pero esa tenacidad de la poesía chilena, también de creer que uno está en una tradición riquísima, variada, polipolar, porque no es bipolar, es polipolar. Multipolar, o sea, claro. Multipolar, donde están todos los estados de ánimo, donde están una cantidad de imaginario, una cantidad de creatividad. Por ejemplo, recuerdo hay un poeta que creó más de 50 nombres de Dios. Era un poeta rarísimo. Hay otro que escribe un libro que se llama Esta Rosa Rara, que se llama Fernando Onfray. Y tantos libros raros así que uno empieza a encontrar hojas volantes, o sea, cualquier soporte que sirviera para poner un poema, ahí se ponía y con eso se viajaba. Y ahora, claro, hay varios amigos abajo que los veo, que son editores y que también escriben y están siempre con su libro. Bueno, Andrés me acaba de regalar un libro de poesía. O sea, me encanta a mí ese fuego, ese creer que nuestra poesía realmente vale la pena que se expanda, aunque a veces, y me he dado cuenta viviendo aquí, caemos en un chauvinismo de que es solo la poesía chilena. O sea, yo llegué en un momento a tenía una habitación solo con poesía chilena. O sea, y me di cuenta que también había o sea, pero me costó. O sea, para mí era como, la poesía era chilena. Bueno, ahí está ahora una pregunta un poco más personal. Huidobro vivió un tiempo en España, entre otros intelectuales. Entonces yo les quería preguntar, ¿por qué están acá viviendo en España? ¿Qué los trajo hasta acá? ¿En qué están? Bueno, yo siempre, yo soy un chileno muy particular, madre croata, padre español y nací en Chile, o sea, de chileno puro, digamos, tengo pocaso, como muchos, ¿no? Que tienen raigambre europea o de otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, estuve ligado a España siempre, toda mi vida, por mi padre, y además hice mi doctorado en Barcelona, etcétera. O sea, tengo muchos amigos, tengo, en fin, todo un circuito muy querido, ¿no? Pero también es bueno para un poeta cambiar de aire de repente, o sea, ¿por qué no? Cambiar de ciudad, cambiar de círculo, cambiar de caras, de parques, de calles. Y además, bueno,
En este año voy a publicar 4 libros, ¿no? O sea, es impresionante, se mueve mucho la cosa aquí. O sea, realmente hay muchos encuentros, y hay cosas que en Chile, por desgracia, no están. No está el Prado, ¿no es cierto? No está el Thyssen, no está el Reina Sofía, en fin, no existe Mérida, no está, qué sé yo, Tarragona o Tarraco Nova, qué sé yo. O tampoco hay tanto financiamiento, por ejemplo, no hay un premio Loewe, por ejemplo. Claro. Exacto. Bueno, hay premios, sí, pero bueno, los premios literarios es otro temazo muy importante que podríamos estar horas hablando. Peritaje policial. Claro. Bueno, hay autores aquí, tengo un amigo costarricense que está dedicado a bombardear todos los premios literarios españoles, ¿no? Y decir que están todos trabajados, todos ya apalabrados de alguna manera. Yo no sé si es así, si efectivamente es así. Pero bueno, mira, y es eso, ¿no? La pertenencia. Yo soy también muy mediterráneo, entonces también vivir aquí a unos metros, diría, en sentido figurado del Mediterráneo, también esa cultura, ¿no? La cultura griega, la cultura dálmata, la cultura italiana, la cultura española, en fin, todo eso también está en mi sangre. Entonces, evidentemente, hay una razón. Y es eso también, la cantidad de oportunidades que tienes acá. O sea, yo publiqué este año un libro en Canarias, un libro en Croacia, ahora sale uno en Nueva York y ahora sale también otro en Italia. En Chile, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a difundir un poco tu obra? ¿Cómo lo vas? Es muy limitado todo. En ese sentido hay que ser muy claro, ¿no? Y los diarios, no hay crítica en Chile, no hay casi crítica. Por último, que te hagan pedazos, si está bien, si hace bien también que te destruyan de repente, ¿no? Un zamarrón ahí. Claro, que te baje el ego, ¿no? Bien, ¿no? Pero no hay nada, o sea, todo es un sobaje. Ay, qué bien, qué bueno que sacaste tu libro, me alegro tanto, fíjate. Y después no lo leen, por supuesto, y lo guardan ahí en ese pabellón de los difuntos, dentro de la poesía chilena, ¿no? Bueno, es así. Ernesto. Estaba pensando, lo mató la crítica literaria chilena. Ay, qué pena, dice Mauricio Redolén, claro. en quien mató a Gaete. ¿Quién mató a Gaete? Bueno, yo decir que todo desplazamiento es un accidente, pero este caso ha sido un accidente igual virtuoso. Bueno, ahí Neil Beans fue clave para que estuviera acá como investigador invitado y poder estar acá. Y a propósito de Huidobro y Madrid, recuerdo una revista facsimilar que se hizo, de la revista Creación. Y me impresionó el nivel de detalle de esa reproducción facsimilar, porque había en la original se había recortado la fecha y se había pegado encima, y en la facsimilar también lo hicieron. Uno por uno fueron recortando el mes, era mayo, y le pegaron junio encima. Entonces, pero siempre me quedó esa palabra, y Madrid, Creación, que al menos era una quimera. Sí, el número 1 en París y el número 2 aquí en Madrid. El número 2. Claro. Sí. Que no duró más, ¿ah? Eso es lo otro. Revistas literarias en Chile, por favor. ¿Cuántas revistas? Fracasó Reseña. La única que ha quedado viva es el anuario de poesía que hace RIL, Aérea, que es una vez al año y también de circulación bastante limitada. Y claro, también hay muchas digitales, pero lo que pasa con las digitales que no sé si yo soy romántico o como hay una canción, El último romántico, pero creo que todavía el papel tiene más fuerza, como una mayor potencialidad hasta el día de hoy. No sé qué opinan ustedes sobre eso. De todas maneras. Yo soy Gutenberg total, yo soy ya de una generación pasada total, ¿no? Entonces, para mí, un libro que no esté impreso no tiene todavía la calidad del libro, podríamos decir. Además que tú lo ves de otra manera. ¿Ah? Sí, sobre todo los libros de poesía. Sí. Continente y contenido. Es fundamental. Yo partí por el tacto. O sea, cuando toqué los libros de Pablo de Roca, que ocupó diferentes materiales, ocupó cartón, duros también. Ocupó las tapas duras, que una vez desarmando uno, o sea, se había desarmado, y me di cuenta que ocupaban los calendarios. Esto en la década del 40, 50, ocupaban calendarios del año pasado y con eso encuadernaban. Entonces, encontrar esos detalles, esos palincestos en el fondo, que hay distintas capas detrás. Por ejemplo, aquí tengo una plaquette, que hablamos del libro, pero la plaquette, todos estos libros, poemarios, que salieron en menos de 60 páginas, que se puede considerar una plaquette, y que estaban hechos con una dignidad, con un amor por los detalles. Por ejemplo, al reverso,
que es de Raquel Jodorowsky, se llama 3 millones de años luz, o El diario de una costurera. Ella coloca al final, atrás, edición al descuido de la autora. Al descuido. Y esto cuenta su historia cuando ella trabajaba en una tienda que se llamaba El Oráculo, y con los papeles de la tienda ella hacía este libro. Entonces, aquí hay una palabra que quedó recortada, que era la palabra culo. Y en la década del 60 en Lima, eso fue considerado muy ofensivo. Entonces, le dijeron que no podía llevar estos ejemplares a las librerías porque aparecía la palabra culo. Y que lo que hizo, la recortó a mano en cada ejemplar. Sí, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para quienes no son chilenos, que la palabra culo versus poto, que también se dice en Perú, es más socialmente aceptado decir poto en vez de culo. Culo es como muy fuerte, ¿no? Para que fuerte. Un poco, para quienes no son chilenos entender. Pero es un simposio sobre eso, el poto y el culo. El poto, que significa, creo que en quechua, vasija pequeña. Claro. Es una vasija pequeña. Exactamente. Bueno, ahora... El poto de la botella, dice uno, ¿no? Claro, exactamente. Aquí cuando la primera vez que uno llega a España dice el culito del niño, madre mía, ¿cómo el culito del niño? ¿Qué es eso? Está en la cárcel ayer. Ah, claro. Bueno, ahora les voy a hacer a cada uno una pregunta más particular y de alguna u otra forma al mismo tiempo relacionándolos al trabajo de ustedes y también haciendo un cruce con Mistral. Bueno, Andrés, tú tienes acá este libro que me regalaste, si no me equivoco, el 2023 en el premio Loewe. Tienes acá un poema que me gustó mucho que se llama País de ojos y sueños, a Ana María Cuneo, y con un epígrafe de Gabriela Mistral. Un país sin nombre, me voy a morir. Exactamente. Voy a leer 5 versos, que son los del comienzo. Sentado en mi silencio, en un país sin nombre, es difícil no pensar en las tinieblas, aquí con este sol y en las estrellas. La verdad en las calles, pero también en las tormentas. Bueno, sigue y me gusta mucho. Mi lectura personal, a lo mejor me equivoco, pero lo que me dio la sensación que era como en parte como acercarse al poema de Chile de Mistral desde una perspectiva diferente, medio zigzagueando. No sé si estoy equivocado o no, pero... No, y aquí también uso la Mistral. Para que me hable un poco en como otro, de eso. Mira, aquí hay un texto que me encanta, que es una cita también de la Mistral, que es sobre la poesía. Este libro mío, el último que he publicado, que se llama El Poema, que no es un libro de ensayo, sino que es un libro de poesía sobre la poesía. Y dice ella, yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella, aunque me empuja su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Qué fuerza tiene esa Mistral, ¿no? Hace caer al pájaro, sangra al cordero, quema el pasto vivo. Esa palabra, la palabra poética. Bueno, la Mistral es la mamadre y desde luego es la mamadre para mí, yo creo para todos los poetas chilenos, ¿no? Y muchas otras mamadres más que tenemos, ¿no? La misma Raquel Jodorowsky, la Estela Díaz Barín, mucha gente que de alguna u otra manera cumplió ese rol, ¿no? De ser guardadoras y transmisoras de la poesía y creadoras de la poesía, ¿no? Bueno, la Mistral es fundamental en madre que anda, ¿no? La cordillera de los Andes, madre que duerme, madre que anda. En la percepción de la naturaleza, la percepción del mundo, la manera de mirar las cosas, el detalle, eso de dejaron un pan sobre la mesa, maravilloso, ese pan humeante, ¿no? En fin. Son como pequeñas escenas, pero también hacen un cosmos. El poema de Chile, Tala, ¿no es verdad? Que es un libro americanista totalmente, ¿no? En fin, entonces, claro, lo que pasa es que ha sido muy mal leída, eso lo hemos dicho 1000 veces, ha sido maltratada, digamos, de alguna manera, y mal interpretada, ¿eh? y conducida hacia ciertas tendencias que no necesariamente son las que ella tenía, siendo una mujer reformista, feminista y de todo, ¿no? Y constructora del mundo. Yo creo que hay que volver a ella siempre, ¿eh? Ella es una fuente permanente de sabiduría y de poesía, ¿no? Y de lo mejor de la poesía chilena, ¿no? Y en esto tú como editor editaste un libro de Gabriela Mistral y que me parece muy interesante que hable un poco de eso y también de alguna u otra forma
tanto lo que nos comenta Andrés como lo que me imagino que va a decir Ernesto, es que hay creo que en los últimos años ha habido una intención intelectual, tanto en la academia como en otras esferas públicas, de no dejar a Mistral como esa Mistral que, al menos yo, que yo fui educado en los 90, que era como y sin desmerecer la labor educacional, que Sí. solamente como la maestra. maestra, ¿no? La maestra de colegio, sin desmerecer eso, ¿no? Pero también en Mistral hay oscuridad, hay búsqueda, hay pensamiento intelectual, político, etc. Entonces, desde la vista como editor, ¿cuál es la Mistral que querías buscar tú? Uy, hay tantas, pero a mí me impresionó esta a propósito del libro Pasión de enseñar, el pensamiento pedagógico, porque existía un libro que era Magisterio y Niño, que se hizo en una década oscura, como los 80, ahí en la editorial Andrés Bello. Entonces ese libro estaba muy canónico y la encerraba mucho a ella en una sola dimensión pedagógica, que fue toda la que se construyó, y la editorial que mantuvo se transformó en la editorial Gabriela Mistral. Entonces, en todo eso estaba ese libro que tenía su aporte, obviamente, pero faltaban muchas otras dimensiones de su pensamiento pedagógico que está en ese libro, y a mí me impresionó esto que quiero compartir. Yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños. Lo soy, según vosotros, porque enseño sin diploma. Aunque enseñe con preparación, porque no estuve al lado de vosotros en un ilustre banco escolar, no pude. Mi madre debía vivir del trabajo de mis manos cuando yo tenía 15 años. Vosotros teníais padres o hermanos. Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza, en un automatismo que mata el fervor y traiciona la ciencia y al arte mismos. Intrusos, los que solo le piden a la enseñanza un sueldo mensual y le esquivan el esfuerzo de un cerebro flojo y la emoción del alma. Emoción, pasión, llamarse a sí misma la intrusa. Yo creo que ella se está ensanchando a un nivel humano, a un nivel que conmueve, que yo entiendo perfecto el corazón de ella, lo potente que late cuando uno la lee. El Bendita mi lengua sea, también esa fue una lectura que me impresionó, que fue un libro que circuló mucho, que hizo Jaime Quesada, que hizo Jaime Quesada con los cuadernos. Ahí hay toda una cuadernística en ella, a propósito de un ensayo que salió ahora en una editorial que se llama Funderkammer, que salió de apellido Polo el autor, que se llama Cuadernística, y que hace un ensayo libre sobre el valor de los cuadernos y la libertad de los cuadernos. Y esto en realidad le ponen diario íntimo, pero son cuadernos, son estos cuadernos mistralianos, que parte, la primera página, si ustedes toman ese libro, Bendita mi lengua sea, dice, 2 en mí había, a una de ellas maté. O sea, cuando ella mata a Lucila y se transforma en Gabriela. Entonces, es increíble ese viaje, porque es un viaje con esos cuadernos que parten en Chile, pasan por Brasil, pasan por Estados Unidos, pasan por tantas partes. Entonces, creo eso, que se sigue ensanchando. Bueno, gracias Ernesto. Nos quedan 8 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Siguiendo un poco la línea de la conversación, yo recuerdo que debería haber sido hace como 15 años, quizá el más importante crítico de poesía en la prensa española, escribió una columna sobre los premios Nobel mal dados. Ahí metió a Echegaray, metió ahí a Gabriela Mistral. Y yo recuerdo haber leído eso, pensé, en Chile lo matarían. Pero no sé qué habéis visto aquí en España sobre la recepción de Mistral, qué hace falta para que Mistral sea leída y respetada aquí en España. ¿Cuál sería la entrada? ¿Cuál sería la apuesta editorial? Lo que ha señalado Ernesto, que es bien importante. O sea, abrir la Mistral a todo lo otro que hizo. O sea, a ver, se han quedado acá también con las ediciones de Aguilar, de la colección Premios Nobel, que han tomado Los piececitos de niño, Ternura, Lectura para mujeres. O sea, textos que, si no digo que estén mal, están bien,
pero no es la tremenda mujeraza y poeta que es, ¿no? Claro, es verdad que para mucha gente puede resultar un poco áspera también la Mistral. No tiene esa eufonía maravillosa que pueden tener otros poetas. Ella es más dura. Y de hecho, como lee poesía ella, na, 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 na. O sea, no es muy poética su lectura. Pero bueno, todo lo demás, o sea, el mundo que ella construyó sobre la mujer, hoy día tan importante, ¿no es verdad?, el feminismo, sobre lo que es la enseñanza, lo que tú acabas de leer, que es una maravilla, ¿no es verdad?, abrir a reeditar, diría yo, muchos libros que se han publicado en Chile hoy y que no están publicados aquí en España, ni en el resto de Hispanoamérica. Se sigue manteniendo la versión trágica de la Mistral, ¿no es cierto?, de los sonetos de la muerte, que son maravillosos, la parte de dolor, de desolación es una belleza. Pero es eso y las ediciones Aguilar, ¿no? Es como leer una mala traducción de Rimbaud, o como leer una mala traducción de Baudelaire, no sé, es duro, ¿no? Pero yo creo que esa es una labor de los editores españoles, perdón, de los editores españoles, que es preocuparse un poco de lo que se ha editado en Chile, que lo ha hecho Pedro Pablo Seges, que lo ha hecho Jaime Quesada, que lo ha hecho un montón de gente, ¿no? Y muchas mistralianas, mujeres que han reprocesado. Piensa en todo el legado que quedó con Doris Dana, que recién la Biblioteca Nacional lo está de alguna manera publicando, dándolo a conocer, ¿eh? Y ahí hay cosas extraordinarias. Ahí están las cartas con Doris Dana, claro. Claro. Todas sus cartas. Ese libro tremendo sobre Jin Jin, que se aparece como un fantasma, que ella... Las oraciones. Extraordinario. O sea, es una Mistral que la gente no conoce. Ese es el problema, es la gran desconocida de Chile. Pero sobre la recepción acá, aquí está Micaela Paredes, que escribió un texto sobre ternura de Gabriela Mistral, y en la segunda edición ella agrega un colofón, que en realidad es un texto donde ella ahí manifiesta cierto la crítica que recibió por hacer estas canciones de cuna en su lengua. Y no hacerla en la tradición española rígida. Y ese debate que está ahí, que ya tiene más de 100 años, yo creo que sigue esa pugna. Entonces leerlo, bueno, el artículo creo que todavía no se ha publicado, lo que escribió Micaela sobre eso, y no se va a publicar. No se va a publicar. O sea, lo iba a publicar aquí en España y finalmente se lo rechazaron. Y ella lo que hacía era citar a Gabriela Mistral de lo que ella decía de un debate, de un problema de recepción hace 100 años. Entonces, pero yo creo que sí, se publicó ahora la biografía de Elizabeth Oran y eso siempre ayuda, abre. Y si se publican los cuadernos, si se publican los recados, si se publican La Pollera, que ha hecho unos libros bastante importantes con su pensamiento místico. Yo creo que ese libro de La Pollera con el pensamiento místico, con el pensamiento político, que tiene otro volumen, yo creo que eso aquí tendría otra forma de leerla y la poesía de ella para mí sigue vivísima y hay que leerla en voz alta y se ensancha y yo creo que eso igual debería resonar aquí. Por lo menos en algún escombro. Bueno, Andrés, Ernesto, muchas gracias por sus palabras el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a la invitación y al público. Y gracias al Ministerio de Cultura y el Patrimonio, a la Embajada de Chile y a la organización del IBER. Y nada, estoy muy agradecido de haber podido moderar esta conversación, que me habría encantado que fuese más larga, pero en virtud del tiempo... Bueno, teníamos que hablar montones. Claro, y a las 11 de la mañana, ahora pronto, el ICURA Chihuahua Love tiene una actividad en la sala 14.1 para quienes quieran ir. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.